Dice, y yo estoy haciendo esto a propósito, simple, con letras grandes, cada vez que me dé la oportunidad de poder predicar aquí, tú vas a ver diferentes frases así, en letra blanca, con una parte atrás de negro, y para que ustedes puedan concentrar en lo que dice eso. Miremos afuera. Miremos afuera. ¿Qué significa eso? Bueno, le voy a explicar hoy en día. ¿Ok? Así que cuando miramos a Jesús con honestidad, estoy hablando de los evangelios, leyendo los evangelios, mirando a la vida de Jesús con honestidad, no a través de nuestros filtros de tradición o cultura o política, sino tal como nos presenta en las Escrituras Jesús, vemos algo impactante para mí. Jesús pasaba tiempo constantemente con aquellos a quienes la sociedad llamaban pecadores. Y esos pecadores se llamaban prostitutas, recaudadores de impuestos, personas en las marginadas en la sociedad de ese tiempo. Al mismo tiempo, con frecuencia, Jesús reprendía a los líderes religiosos. Eso es la verdad, ¿verdad? Tenemos que ser honestos. Si usted pasa un tiempo leyendo a los evangelios, tú vas a ver que con frecuencia Él reprenda a los líderes religiosos que creían que tener a Dios, o creían que ellos tenían a Dios completamente entendido, pero carecían de compasión y humildad. Así que esto nos lleva a hacernos unas preguntas importantes. ¿Con quién pasamos la mayor parte de nuestro tiempo nosotros? ¿Tenemos amigos en nuestras vidas que no conocen a Cristo? ¿Comemos con ellos? ¿Los escuchamos y compartimos la vida con ellos? ¿O a veces tenemos miedo de que ellos nos van a influir? Uno de los principios de la viña que refleja la manera en que interactuamos con el mundo se llama ser culturalmente relevante. Culturalmente relevante. Ahora, para algunas personas eso puede tener distintos sentidos. Yo conozco algunas iglesias a las que no le importa nada de ser culturalmente relevantes. Y por esa razón no les da mucho pensamiento a su manera de comunicar o presentar el evangelio al mundo. Muchas veces esas iglesias creen que ser relevante significa sacrificar el mensaje potente del evangelio, lo que es igual a aguar el impacto del mensaje. Ellos lo piensan así. Ahora, hay otros movimientos que tratan de ser tan relevantes que hasta sacrifican hablar de lo que significa el pecado. Y ellos lo hacen para que todas las personas no se sientan mal en su lugar, ¿verdad? Esas iglesias confunden la ambigüedad bíblica con la inclusión. Y por esa razón, al incluir a todo, ellos creen en nada. Ellos creen en nada. Cuando nosotros hablamos de lo que significa ser culturalmente relevante, permíteme ser claro en esto. Esto no es un llamado a sumergirnos en el pecado ni a comprometer nuestra fe con Jesús. No es eso. Es más, Jesús oró de esta manera: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.
Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Juan 17, 15 y 18. Nosotros, como cristianos, somos llamados a estar en el mundo sin ser del mundo. Estar en el mundo sin ser del mundo. Y muchas veces esta dinámica parece un poco inestable para gente. Y sé que es más fácil vivir con una mentalidad que vea todo en blanco y negro, ¿verdad? Y sí o no, eso es más fácil, más fácil. A los humanos no les gusta vivir en lo que puede describirse como la ambigüedad. No es un lugar cómodo y por esa razón preferimos mirar a estas cosas con una mentalidad que nos exige usar la conciencia o no exige usar la inteligencia y más que todo el discernimiento del Espíritu Santo. Pero cuando se habla del reino de Dios, aunque las promesas de Dios son firmes y su palabra nunca fallará, nuestra vida aquí en la tierra todavía está marcada por tiempos de incertidumbre y paradoja. Y eso es la verdad. Nosotros experimentemos el éxito aquí, pero también las dificultades. Tenemos tiempos de gozo, pero tiempos de tristeza también. Gentes nacen y otros mueren. Vivimos justamente en el medio de la promesa de Dios que ya ha venido a nosotros y del cumplimiento que ha todavía de venir. Vivimos en ese momento que se llama el ya, pero el todavía no. Y ustedes, si han estado en alguna de mis clases, han escuchado ese término, el ya y el todavía no. Vivimos en esa tensión. La tensión del ya, pero todavía no, es evidente a nuestro alrededor. Vivimos en el lugar donde dos cosas opuestas coexisten. Aunque no son igual en poder, hermanos. No se equivoquen. No son igual en poder. No estamos hablando de dos cosas de igualdad en poder. No, porque nosotros tenemos a un Dios poderoso todavía, un Dios grande, un Dios que está sobre todo. Y es importante entender que no estamos como viendo algo que se parece a un dualismo, sino más bien un Dios poderoso contra una hormiguita. Contra una hormiguita llamado el pecado, la muerte y el diablo. Que de vez en cuando todavía tiene la habilidad de dar picadas de vez en cuando ahí que parecen más grandes y más poderosas de lo que realmente son. Pero las Escrituras dicen en Primera de Corintios 15, 24 a 27 esto. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha puesto todo bajo sus pies. Vivir experimentando cada día más de esta futura realidad del reino de Dios y de su poder en medio de la tensión del ya y todavía no, es el llamado de cada cristiano y es el deseo de cada persona aquí que tiene una relación con Dios para poder experimentar el fruto de la vida eterna aquí en este mundo que nos va a traer el Señor. Pero otra parte importante del experimento de esta tensión es entender cómo relacionamos
o como deberíamos relacionar con este mundo. Lo cual forma parte de lo que significa vivir como creyentes en este mundo. ¿Qué significa eso? No queremos ser separatistas como muchas veces han terminado siendo nuestras iglesias hispanas, y ustedes saben. Pero a la vez mostrar algo diferente de lo que ofrece este mundo, porque eso es parte de esto. No queremos separarnos, pero tenemos que mostrar algo diferente, porque tenemos algo diferente. La gran comisión en Mateo 28, 19 y 20 todavía nos dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, los etnos en griego, que significa todas las culturas, todas las naciones, todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes, lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué linda promesa, ¿verdad? Mientras que estemos ahí hablando y compartiendo con el mundo, la promesa es que Dios mismo va a estar con nosotros. Ahora muchas veces pensamos: oh, mira, si me uno a la iglesia, si hago esto, Dios va a estar conmigo. Pero el Señor está diciendo que si ustedes y nosotros empecemos a ir a buscar a los que no conocen a Dios, a todas las naciones, Él va a estar con nosotros. No vamos a ir a esos lugares solos, pero Él va a estar con nosotros. Nuestro deseo aquí en la tierra, como cristianos, es seguir todo el consejo de Dios. Y eso implica que habrá momentos en los que nosotros nos sentaríamos afirmados y cómodos, y otros en los que seremos estirados mucho más allá de nuestra zona de confort. Eso es la realidad. Para muchos de nosotros relacionarnos con personas que no creen en Cristo es uno de esos ámbitos incómodos. En lugar de ser testigos eficaces de Cristo, a veces podemos sentirnos un poquito torpes o inseguros o incluso hasta temerosos de ese ambiente. Ahora, obviamente, ninguna de estas opciones nos conviene a nosotros como una iglesia, porque nuestro deseo como iglesia es tratar de alcanzar al mundo con el mensaje del Evangelio sin comprometer la ética firme que la palabra de Dios nos ha enseñado. En nuestro deseo de cumplir con el mandato de predicar el evangelio al mundo, no podemos ser gentes religiosas y rígidas, pero tampoco ser personas cuyos principios y ética bíblica cambian según el ambiente en que nos encuentre. Entonces, cuando hablemos de lo que significa ser culturalmente relevante, estoy sudando porque no estoy acostumbrado a esto. Es importante que dejemos que las Escrituras lo definan para nosotros. Y por esa razón vamos a terminar esta charla, este tiempo, dirigiéndonos a una sección de la Biblia que nos ha brindado un modelo ideal de cómo puede verse este valor de ser culturalmente relevante. Perdóname, pero no lo puedo hacer. Este es la manera viña en cómo usar un traje. Pero no lo puedo hacer. Estoy sudando. Así que en Hechos 17, 20 a 23...
Pablo nos da un gran modelo de cómo relacionarnos con el mundo de una manera que apunte a la verdad de Dios y al mismo tiempo de una forma con la que las personas puedan identificarse. Así que vamos a leer esa escritura porque yo creo que esto va a abrir para nosotros lo que nosotros hacemos aquí en la viña, porque hacemos tantas cosas. Tú vas a ver durante el año que estamos siempre tratando de alcanzar a nuestros vecinos, a la gente que no conocen a Jesús. Tratamos a propósito que este lugar sea un lugar a donde la gente que no conocen a Jesús se sientan cómoda. Y eso lo hacemos a propósito. Pero lo hacemos no porque queremos hacerlo así. Lo hacemos por esta misma razón aquí que le voy a explicar ahora mismo. Así que vamos a entrar a Hechos capítulo 17. Y dice así: entonces Pablo, de pie, gracias. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo hoy. Ahora, al mirar esto a valor de cara, o a lo mejor estás pensando, ¿por qué esto es tan importante para lo que tú estás definiendo como ser culturalmente relevante? ¿Qué significa eso para eso? Buena pregunta. Gracias por preguntarme eso, José, gracias. Pero antes de contestarla, esto es importante. ¿Qué es lo que se siempre tiene que hacer, o qué es siempre lo más importante al entrar un pasaje como este? Si estamos leyendo un pasaje, ¿qué es importante hacer para poder entender ese pasaje? ¿Alguien? ¿Ah? Ok, eso, contexto, ¿verdad? El contexto de lo que está hablando eso. ¿Y cómo podemos encontrar el contexto? Leer antes y después. Leer el capítulo entero para dar un poquito de entendimiento de lo que significa ese pasaje específico. ¿Ok? Es importante ir y investigar el contexto. En este caso, podemos ver algo muy significativo sobre cómo el apóstol Pablo decidió, por la inspiración del Espíritu Santo, cómo iba a comunicar el evangelio a los atenienses. Ahora, como no tengo tiempo para poder leer el capítulo entero hoy, les voy a destacar algunas cosas del capítulo para que puedan entender la significancia de Pablo para los atenienses, ¿ok? Y lo que él estaba tratando de hablar y explicar. Este capítulo nos revela 3 lugares distintos a los que Pablo y Silas fueron para anunciar las buenas nuevas. Empezaron el escenario en Tesalónica primero, estaban en Tesalónica primero, y cuando entran a esa ciudad al principio del capítulo 17, Hechos dice que primeramente fueron a los judíos. Ellos fueron a los judíos, específicamente a una sinagoga, y en ese entorno abrieron las escrituras de los judíos, la Torá, que para nosotros se llama el Antiguo Testamento. Y ahí él abrió el Antiguo Testamento y desde ahí empezaban a explicar cómo Jesús era el Mesías prometido por Dios. Y ahí en ese momento le explicaron todo
de las Escrituras, y algunos creyeron y otros estaban a punto a quebrarlos por lo que ellos proclamaban. Ahora, de ahí, después de eso, ellos entraron a la ciudad de Berea y ahí se encontraron en un escenario similar de la de Tesalónica. Fueron a los judíos y usaron la Torá para enseñarles que Jesús era el Mesías. Y verso 12 dice así: como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. En este tiempo, en este entonces, también vinieron algunos de la gente de Tesalónica que le estaban persiguiendo a Pablo. Y dice en el verso 13 que armaron un alboroto, que estaban detrás de ellos y estaban tratando de confundir a la gente. Estaban haciendo, como decimos en Puerto Rico, un revolú grande para distraer a la gente, ¿verdad? Y formaron un alboroto ahí. El 13, vamos a seguir adelante. Pero cuando entraron a la ciudad de Atenas, ocurre algo un poquito diferente. Y aquí es donde nosotros nos encontramos en nuestro pasaje. Al entrar, Pablo ve que la ciudad primeramente está llena de tantos ídolos diferentes y se molesta de ver todos los ídolos. Algunas tradiciones dicen que le dolió el alma a mirar todo alrededor de él. Le dolió el alma. Hizo lo que hizo en las otras ciudades, entró a la sinagoga para discutir con los judíos, pero algo ocurrió en Atenas que era distinto de lo que había ocurrido en los otros lugares. En algún momento, Pablo se encuentra en un lugar donde los filósofos griegos pasaban el día discutiendo y hablando de diversas filosofías y creencias. Había un lugar a donde ellos se juntaban solamente para hablar de esas cosas. Y estaban hablando y hablando y hablando, y de repente Pablo está ahí en medio de todos ellos, y es ahí cuando Pablo muestra no su dominio de las Escrituras, sino que él muestra su dominio y su entendimiento de la filosofía de los griegos. Primeramente, Pablo usa como un punto de contacto la inscripción que vio en un altar que decía a un Dios desconocido. Él mira eso y como él sabía lo que significaba eso, él sabía el Evangelio. Cuando él vio eso, él lo usó como una entrada al mensaje del Evangelio. Él no usó las Escrituras, él usó ese ídolo, al Dios desconocido, y de ahí empezó a dar el Evangelio a los griegos. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que un ídolo era solo el intento inválido del hombre de llenar el vacío que toda la humanidad tiene para servir al Dios verdadero. Él reconoció eso en mirar ese altar. Él sabía ya lo que estaba pasando y él quería conectar eso con el Evangelio. Romanos 1, 21 a 23 describe esta realidad de esta manera. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas
y de reptiles. Hermanos, todo lo que el mundo y hasta nosotros ponemos en lugar de Dios en el altar de nuestros corazones se llama idolatría. Eso se llama idolatría. Y esta idolatría solo sirve para probar una realidad, la realidad de que todo el mundo fue hecho con la necesidad de conocer al Dios real. Amén. Porque si no dejemos que el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo de las Escrituras nos llene ese vacío, vamos a intentar llenarlo con cosas creadas. Así es lo que también dice Romanos 1:25, cuando dice: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Pablo usa un punto de contacto como el altar que decía al Dios desconocido, después de reconocer que estaba mostrando un deseo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Él vio a ese altar como el deseo del hombre para conocer a Dios. Y él tomó la oportunidad de usar ese punto de contacto en la cultura de los griegos para darle el evangelio. Esto es importante, hermanos. Esto es muy importante para nosotros. Pablo lo usó, el Dios desconocido, y él dijo: yo conozco a ese Dios. Te lo puedo mostrar. Segundo, en el medio de explicarles a los atenienses quién era ese Dios, él también cita a uno de los poetas que ellos conocían, y un filósofo, cuando él dijo esto en 28, el verso 28 dice: pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Ahora, yo sé que en inglés, yo no sé si en español, nunca he escuchado una canción en español que usan esas palabras: en él vivimos, nos movemos y existimos. Pero en inglés hay una canción vieja que decía: in him we live and move and have our being. Estamos cantando una canción de un poeta pagano. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es malo, pero te estoy mostrando eso para que usted sepa que Pablo sabía eso, pero él lo usó para darle el evangelio, para mostrarle a ellos que Dios, el Dios verdadero, estaba ahí y quería alcanzarlos ahí mismo donde ellos estaban. ¿Por qué? Porque él estaba siendo culturalmente relevante para que él pudiera enseñarle el Dios verdadero. Y aquí en Hechos 28, en Hechos 17, 28, un poema de un filósofo pagano está en las Escrituras. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Pablo cita a dos poetas griegos, uno que se llama Epimenides, con la frase: en él vivimos, nos movemos y existimos. Y el otro era otro que se llamaba Arato, con la frase: somos su descendencia. Y él lo hizo para encontrar puntos en común
con los atenienses en ese momento para poder predicar la palabra de Dios. La frase en él vivimos, yo te dije ya que yo me acuerdo cuando yo vine al Señor, había una canción de Hosanna Integrity, era una línea de música de adoración. Y había esa canción, In Him we live and move and have our being. Y nosotros estábamos creyendo que estábamos cantando el libro de Hechos, pero estábamos cantando la cita en el libro de Hechos de un filósofo pagano. Pero no importa, no importa. Pablo lo usó. Y es una verdad. La realidad todavía es la realidad. Que en Él sí vivimos, movemos y existimos. Eso es la verdad. Y Pablo tomó esa verdad general, esa verdad, y él dijo, mira, ese Dios es este. Ese Dios es este. Es más, y hay un hombre, porque eso es lo que dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre. Y aquí viene el Evangelio, aquí es donde Él va a empezar a hablar de Jesús. Por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. De citar un filósofo pagano a Cristo, el que resucitó entre los muertos. Debería hacerlo así. Mira ese punto de contacto, mira cómo el apóstol Pablo usó algo del mundo para mostrar al Señor. Fue culturalmente relevante. Él era un hombre estudiado, él estudió filosofía, teología, todas estas cosas. Yo no estoy diciendo que todos tenemos que ser estudiantes de eso, pero lo que estoy diciendo es que hay lugares y hay tiempos a donde para poder ser culturalmente relevante tenemos que saber lo que ellos están pensando. Tenemos que saber lo que ellos están pensando. Y aquí vemos el meollo de todo lo que motivó a Pablo en su comunicación con los atenienses. Entonces se hizo como el griego para ganar al griego. ¿Crees que esta experiencia le resultó un poquito incómodo para Pablo? Sí, totalmente. Al principio de esa parte, él dice, él entró y vio todos los ídolos y él dijo, se sintió incómodo. Se sintió muy incómodo cuando entró ahí, a ese lugar. Claro que sí. Pero esto no lo impide de entrar a ese ambiente. Al fin de todo, él sabía que lo que se mostraba en esa ciudad era solo la necesidad de esa gente de conocer al Dios real. No se asustó del poder de los demonios que estaban detrás de esos ídolos, porque nosotros sabemos que la Escritura dice que detrás de esos ídolos hay demonios. Pero él no se asustó de eso, sino que vio la necesidad que tenían por no tener a Dios en sus vidas y le predicó el Evangelio de manera culturalmente relevante para ellos. Lo hizo de las Escrituras cuando le hablaba a los judíos, lo hizo con filosofía y poesía cuando habló con los griegos. Todo con el fin de apuntarlos a lo que Jesús hizo para reconciliarnos con Dios. Pablo lo explica de esta manera en 1 Corintios 9, 20 a 22. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que
siguen la ley judía, yo también vivía bajo la ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, y esto es lo que estamos hablando, como ser relevante, pero sin ignorar la ley de Jesucristo. La ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Él dice, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Así que voy a terminar con algunas preguntas que hice al principio de este sermón. ¿Con quién pasamos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿Tenemos amigos en nuestras vidas que no conocen a Cristo? ¿Comemos con ellos? ¿Los escuchamos y compartimos la vida con ellos? ¿O a veces tenemos miedo de que ellos nos influyan? En nuestro deseo de ser culturalmente relevante, nosotros como iglesia organizamos eventos en lo que a veces hasta yo me siento un poco incómodo, hermanos. Le voy a decir la verdad. Algunas veces me siento molestado porque no me gusta cómo el mundo celebra esos días, y otras veces porque no quiero lidiar con la gente religiosa que se ofenden cuando nosotros tratamos de usar los medios de la cultura para alcanzar al mundo. No crea, nuestro motivo aquí en esta iglesia es que las personas tengan la oportunidad de venir a un evento y después decidir ir a nuestro servicio, donde un domingo nunca pasa, hermano, aquí nunca pasa, hermanos, un domingo sin expresar el evangelio y darle la oportunidad a la gente de recibir a Cristo. Es más, lo voy a hacer hoy, así que prepárense. Apuesto a que muchos de ustedes no tienen problema en invitar a alguien que no conoce a Jesús aquí, porque ustedes saben que no le vamos a hacer nada raro y le vamos a presentar un evangelio simple y sin barreras tontas. ¿No? ¿No es la verdad? Es más, yo prefiero que ese lugar le moleste más a los religiosos. Y yo me incluyo en ese término cuando a mí me molestan algunas actividades que hacemos aquí para la comunidad. Yo me pongo religioso. Pero yo prefiero que esa gente se sientan cómoda aquí más que nosotros, para que ellos puedan conocer a Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando veo a Jesús en los evangelios, esto es lo que Él me muestra. Y solo estoy siguiendo el ejemplo de mi Salvador. Así que ya ustedes ven que la Biblia enseña algo que debería formar parte de nuestra vida. Vivir de manera culturalmente relevante puede manifestarse de manera diferente para cada persona. Para algunas puede ser el estudio de un sujeto que les da la oportunidad de influir en un entorno fuera de la iglesia, tener influencia en otro lugar. Y para otros, esta enseñanza se hace práctica a medida de que invitemos y tengamos amistades con personas que no conozcan a Jesucristo. Eso es importante. No podemos estar aquí en nuestra burbuja de... No, hermanos, no.
Vete y coman con ellos, vayan a sus fiestas de cumpleaños, bodas, quinceañeras, graduaciones. Busca una excusa para invitarlo a su casa. Esto aquí, lo que nosotros tenemos y lo que ofrecemos es la vida abundante que nos ofrece Cristo. Y sí, vale la pena ser incómodo de vez en cuando. Así que hoy vamos a hacer algo para cerrar. Vamos a ponerlo de pies, por favor. Y solo me pasé 5 minutos. ¡Wow! Porque esto era fuerte. Yo pensaba que Hoy vamos a pedirle a Dios que nos dé corazones anclados en la verdad, porque eso es importante. Y a la misma vez movidos por la compasión. Corazones que no se aparten del mundo por temor, ni se conforme a él por compromiso. Que Dios nos conceda corazones que con valentía y humildad se relacionen con el mundo mediante el Evangelio, reflejando fielmente el amor, la santidad y la gracia de Jesucristo a este mundo. Oremos para que Dios nos dé sabiduría y valentía para interactuar con el mundo, con la verdad y con el amor. Y oremos por amistades fuera de las paredes de la iglesia. Yo, como su pastor, estoy dando permiso para que tengas amigos afuera de la iglesia, por Dios. Lo que tenemos es más grande, es más fuerte. Es algo que deberíamos dar y regalar. Vamos a invitar a gente a nuestra mesa. Gente que no conocen a Jesús. A lo mejor gente que dicen cosas que te hacen sentir un poquito incómodo. Tu incomodidad puede ser la salvación de otra persona. Señor, te damos gracias hoy en día. Confiamos en ti, Señor, que tú, Dios, realmente está haciendo algo transformador en nosotros. Tan real, Señor, que otras personas puedan reconocer que algo es diferente. Señor, yo te pido que tú nos abras las puertas, Señor, para poder tener amistades, para poder tener conversaciones, para poder dar testimonio, Señor, para poder invitar a una familia a comer, para mostrarles, sí, Señor, que nosotros como cristianos gozamos de verdad, Señor. Que ellos puedan encontrarse con Jesús por sí mismos, Señor. Señor, que seamos un pueblo que refleja el corazón de Cristo, anclado en tu verdad, pero con compasión, enviados con valentía a este mundo. Esa es nuestra oración, Señor, en este día, que tú nos uses. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hacer unas cosas con todos los ojos cerrados. Si estás aquí y nunca has entregado tu corazón a Jesucristo, o a lo mejor lo has hecho en el pasado, pero estás alejado, hoy te quiero invitar para que invite a Jesucristo en tu corazón. Que entregues tu vida a Él, porque Él te ama y Él tiene un propósito bueno para ti.
Si deseas hacer esa decisión hoy en día, ore conmigo. No tiene que hacerlo en voz alta, solo donde tú estás ahora. Puedes repetir conmigo: Señor, entrego mi corazón, entrego mi vida, acepto a Jesucristo como mi Salvador. Creo que tú muriste en la cruz para perdonar mis pecados y resucitaste entre los muertos para darme una vida nueva. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, si hiciste esa oración por la primera vez o te entregaste de nuevo, por favor marque en la tarjeta de conexión. Hay un lugar ahí que tú puedes decir que recibiste a Jesucristo, y a salir puede echar esa tarjeta en las canastas y le vamos a enviar en estas 2 semanas materiales para que usted pueda empezar ese camino con el Señor Jesucristo. Amén. Porque eso es lo más importante, hermanos. Cuando tú ves a gente que están corriendo detrás de cosas, detrás de sus ídolos, es porque ellos tienen esa necesidad del Dios real, del Dios verdadero. Porque Dios ha puesto eso en sus corazones. Amén. Que el Señor le bendiga.